¿Te pasa que no tenés fuerza de voluntad? Bien, te voy a explicar cómo hacer para reactivar la fuerza de motor principal que hace que nosotros los seres humanos funcionemos a toda máquina. Hola, soy Leandro Tiberio y soy el director de la Escuela de Educación Gnóstica Todo es Uno. Y en nuestra escuela siempre estudiamos todos los patrones del universo. Podés revisar todo nuestro canal, que tenemos un montonazo de contenido muy interesante acerca del funcionamiento del universo. Y en este caso vamos a hablar un poquito de la fuerza de voluntad y de la abulia, que son exactamente las dos partes de la misma idea, que es el motor por excelencia de funcionamiento de nuestra propia iniciativa para accionar, conseguir resultados y continuar por sobre todo haciendo lo que nosotros queremos hacer para conseguir lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, acá hay una fuerza principal que es la fuerza de voluntad, que es la que necesitamos que esté en constante accionar para que nosotros tengamos una constancia. Pero acá hay un problema: no siempre estamos motivados. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esta parte? Acá hay un problema grande, que es que no siempre estamos, sí, me voy a comer el mundo, voy para adelante, dale. No siempre pasa eso. Bien, ¿qué hacemos en esos casos? En estos casos lo que vamos a hacer es la disciplina vence a la aceleración. La constancia en la física es inercia. La inercia vence a la aceleración. De hecho, cuando nosotros continuamos con un auto hacia adelante, incluso habiendo soltado el acelerador, nuestro auto sigue funcionando por unos cuantos metros más, inclusive dependiendo de la velocidad a la que vengamos. Este concepto muy interesante nos va a abrir la cabeza acerca de que no tenemos que estar todo el tiempo con una inmensa cantidad de motivación y de funcionamiento, siempre y cuando tengamos una velocidad constante que nos permita perpetuar la inercia y la fuerza de voluntad con la que venimos operando desde hace mucha cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, la constancia sería el equivalente al funcionamiento constante, valga la redundancia, de nuestra fuerza de voluntad, en reemplazo de lo que nosotros creíamos hasta recién que era la fuerza de voluntad. Porque nosotros creíamos que fuerza de voluntad tal vez es estar todo el tiempo y me tengo que levantar y todo el tiempo tengo que hacer esfuerzos y la verdad es que dista mucho de eso, porque ningún ser humano se puede mantener de esa forma todo el tiempo. Nadie, ni vos, ni yo, ni nadie, inclusive aunque seamos expertos en el conocimiento de la mente humana, del funcionamiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de todo lo que compone a el aplomo, a la compostura, a la pasión, a la inteligencia y al control de un ser humano, que son cosas que vamos a hablar. Entonces, una vez que nosotros entendemos que la fuerza de voluntad tiene más que ver con la constancia que con la potencia, vamos a distinguir entusiasmo versus herramientas. Y entonces te voy a poner un caso muy particular. Tenemos dos ejemplos, el de Juan y el de Pedro. Juan tiene un montón de entusiasmo y le pone un montón de entusiasmo y se levanta y cava un pozo con una pala y le pone un montón de entusiasmo y cava el pozo con una pala y le sigue poniendo un montón de entusiasmo. Y eso está bien. Pero Pedro tiene herramientas y entonces Pedro, sin tanto entusiasmo, se sube a su máquina excavadora, hace levanta casi media tonelada de tierra, sin tanto entusiasmo, pero levanta media tonelada de tierra con un solo movimiento de palanca. ¿Cuál de los dos crees que va a construir antes el pozo que necesita? Si respondiste Pedro, estás en lo correcto. Entonces acá es donde distinguimos la diferencia entre entusiasmo y herramientas. Lo que necesitamos muchas veces son las herramientas inteligentes que nos permiten optimizar fuerza, inteligencia, conciencia, lucidez, energía para poder conseguir resultados más eficientes, con menos gasto de energía y por sobre todo con menor residuo, porque tal vez el residuo de mantenerse constantemente incentivado y poniendo el cuerpo para poder levantar la energía del día a día tiene un residuo de estrés que nos deja a veces pasados de noche y no podemos dormir, o terminamos pasados de energía no atendiendo con la calma que merece la vida y para, por sobre todo, ser disfrutada,
poder atender otros asuntos que también requieren de nuestra energía y nuestra atención, y por haber gastado toda la fuerza de voluntad en el equivalente de haber gastado la fuerza física, no nos queda musculatura para poder traccionar otros asuntos. Sería el equivalente a que vayas al gimnasio y des todo de vos y en ese momento quedes sin fuerzas y luego tengas que hacer cosas en tu casa como limpiar, barrer, correr los muebles, hacer tu cama, lavar los vasos, llevar cosas de aquí para allá y tu musculatura ya no responda. Y entonces cuando tu musculatura ya no responde, no puedes atender otros asuntos y comienza una sensación de frustración que va a tratar de compensar con enojo esa incapacidad de poder dinamizar los asuntos de tu vida. Y entonces vas a funcionar desde otra fuerza que te está saliendo muy cara, que es la ansiedad, y vas a activar ansiedad para poder suplir la fuerza física que tenés, y entonces vas a activar determinados químicos que se llaman adrenalina, que después vas a tener que pagar dentro del cuerpo porque son químicos ácidos que te van a cambiar el pH y todo el funcionamiento de tu sistema, y vas a tener que hacer cosas para poder deshacer los desastres que hace esa cantidad de químico dentro del cuerpo, y entonces al siguiente día, por un mismo pico equilibrante y de compensación del mismísimo universo, vas a tener que bajar el ritmo, no logrando lo mismo que habías logrado el día anterior, sintiendo una enorme frustración por no poder perpetuar la constancia que necesita la fuerza de voluntad para lograr los objetivos. Entonces entendemos que la fuerza de voluntad tiene que ver con dos, hasta ahora, conceptos muy importantes. El primero tiene que ver con la constancia. Y el segundo tiene que ver con las herramientas. En este caso te voy a presentar un tercer concepto muy sencillo, que es la inteligencia. Y no estoy hablando de que tendrías que ser un brillante matemático de cálculos excelsos de integrales combinadas para poder resolver lo que te estoy diciendo. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de que nosotros podamos optimizar el funcionamiento de nuestras cosas. Y la optimización tiene que ver con la mínima cantidad de energía, el máximo resultado y el mínimo residuo, como dijimos recientemente. Entonces, una vez que vos tengas las herramientas y los conocimientos que nosotros te brindamos en nuestra escuela, vas a poder tener una fuerza de voluntad constante, poderosa y contundente que te haga funcionar de una manera estable y puedas ir adquiriendo incluso más energía día a día para poder generar una aceleración constante, lo que te va a hacer un tren de acciones y resultados, que es lo que en definitiva estás buscando, que poco tiene que ver con la motivación. Entonces, por eso te digo que Juan está lleno de motivación, pero no tiene las herramientas que necesita para acabar el pozo. Y entonces, tarde o temprano, por no usar lo que corresponde, va a terminar sacando malas conclusiones acerca de lo que es hacer un pozo. No, porque hacer un pozo es imposible, porque en realidad no se puede, nadie puede hacer un pozo de ninguna manera, o qué difícil que es hacer un pozo. Sí, claro, es muy difícil hacer un pozo con pala y entusiasmo solamente. Si hay una característica que tiene el humano que nos distingue de la animalidad, es la capacidad de generar herramientas, y las herramientas que podrían llegar a ser conocimientos tecnológicos, es decir, y no estoy hablando pura y exclusivamente de la técnica, sino de que existen pensamientos evolutivamente superiores como tecnología mental, chips, hacks, que nos permiten desafiar determinadas formas de pensar, haciéndonos lograr mucho más eficientemente, como por ejemplo la diferencia que te di entre intencionalidad o pasión o entusiasmo y herramientas, para poder lograr las cosas de una manera mucho más contundente, sabiendo en este caso distribuir la energía ordenadamente para lograr lo que querés. Y entonces, cuando todo este proceso no funciona armónicamente y no se sincretiza consigo mismo y no funciona, es decir, no se ensambla, te recomiendo que veas el video de sincretismo, muy interesante. Cuando todo esto no se logra armonizar sistémicamente, empieza a desordenarse las partes. Y uno de los primeros principios de cualquier sistema, nuestra mente y nuestro ser no es la excepción, es el funcionamiento sinérgico. La sinergia produce energía, la energía justamente resuelve muchas de las cosas. Y la inteligencia es la buena administración de la energía. Entonces, esto nos explica la abulia.
que es la abulia, la incapacidad de poder reclutar la suficiente cantidad de fuerza de voluntad. Y en este caso la fuerza de voluntad, como bien estamos entendiendo, se parece mucho a la fuerza física. Si nosotros usamos más músculos de los que tenemos que usar para hacer un ejercicio o un trabajo físico para cargar, porque estamos poniendo una cierta cantidad de tensión interior muscular, y en este caso la tensión vendría exclusivamente relacionada con la cantidad de nervios que están activándose para activar la musculatura, entonces vamos a tener un colapso nervioso repentino mucho antes de lo que verdaderamente lograríamos si estuviésemos relajados. ¿Cuál es la diferencia? Hay un experimento muy interesante que deja a 5 atletas profesionales antes de comenzar la largada diciendo listos, y entonces tensionan sus músculos para salir disparados en la carrera, y por diferentes motivos se interrumpen la salida del ya. Y entonces en el caso número 1, en el caso número 2, en el caso número 3 de las interrupciones a lo largo del quinto, sexto intento, en donde porque se rompía el megáfono, porque sonaba una interrupción, porque el narrador o el disparador, el hombre que decía listo, preparado ya, estaba a punto de decirlo, tosía, o por interrupciones de corte del mismo megáfono, las personas no recibían el ya para disparar toda la cantidad de energía, guardando en tensiones toda esa fuerza de preparación sin ser culminada o disparada. Entonces toda la musculatura de esas personas estaba a punto de dispararse con una tensión sin ser saciada, y durante los primeros 5 minutos estuvieron casi en tensión hasta el momento en donde, cuando ya no se dijo ya, colapsaron los 5 por la incapacidad de sostener una cantidad de tensión emocional, porque física no fue, emocional, a la hora de disparar una acción. Y con esta segunda experiencia que te estoy contando, es muy interesante que podamos detectar que si yo levanto una mancuerna o un peso en el gimnasio, o si yo estoy en una situación poniéndole mucho más emocionalidad y tensión de la que naturalmente esa circunstancia requiere, voy a tensar más los músculos de lo que verdaderamente, por ecología, es decir, mínimo gasto de energía, necesita ese movimiento. Y entonces voy a generar un cansancio muchísimo mayor en mucho menos tiempo, porque estoy básicamente usando menos energía. Y esto es lo que pasa muchas veces con nuestra fuerza de voluntad. Si nosotros le ponemos más expectativas a lo que estamos haciendo de lo que esa actividad en sí misma requiere, y entonces desgastamos todo nuestro sistema nervioso poniendo mucha atención a la hora en la que vamos a hablar con nuestro jefe, y ponemos todo, y las primeras conversaciones nos generan una cantidad de tensión enorme porque estamos pensando qué decir en vez de tener una conversación pensada a lo largo de la cantidad de tiempo suficiente para poder despejar las dudas o hacer los contratos o las negociaciones necesarias y dominar nuestros estados internos. Y aquí viene la importancia de las herramientas. La meditación que enseñamos en nuestra escuela es sustancialmente importante de mantener nuestro eje a la hora de utilizar correctamente la mínima cantidad de energía necesaria para utilizar solo, pura y exclusivamente los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los movimientos, las palabras o lo que sea necesario para conseguir lo que queremos conseguir, sin que en ese presente haya ninguna otra necesidad de poder aplicar cosas que no estén necesitando existir en ese momento y en ese lugar. Y esto sería una técnica avanzada de meditación que deviene o subyace de la meditación del presente, cuando decimos estar solamente en el presente. Y no es que solamente tenemos que mirar alrededor nuestro, las puertas, las ventanas, las cosas, los perros y las casas, sino que además tenemos que ser capaces de no activar cosas que no son necesarias o necesitadas en el presente. Y eso, el buen dominio de nuestra mente, va a ordenar correctamente y ecológicamente el funcionamiento secuenciado de nuestra energía para poderlo mantener muchísima más cantidad de tiempo y ser máquinas de conseguir cosas utilizando la mínima cantidad de energía para obtener los máximos resultados, teniendo el mínimo residuo, que es el estrés en este caso, posible.
Y entonces, una vez que nosotros dominamos esta técnica y estas herramientas con las que contamos, que nosotros te transmitimos en nuestra escuela, en casi todos nuestros cursos, vamos a poder dominar mejor nuestra fuerza de voluntad. Y entonces tenemos la constancia, tenemos las herramientas, tenemos la inteligencia y tenemos la administración, la buena administración de la energía. Nos faltaría una sola cosa más. ¿Cuál te parece que es esa cosa más? ¿Vas a pensar que te voy a decir algo de característica yang o de característica positiva? No, te voy a decir algo de característica opuesta, el descanso. Sin descanso no hay recuperación, sin recuperación no hay energía. Entonces, lo importante de todo esto es que si vos estabas esperando que yo te diga algo mágico, seguís o seguías hasta este momento pensando de que existe algo mágico, por pensamiento mágico que te va a hacer que vos obtengas resultados para... ¡Woo! ¡Vamos! ¡Sí! Nada más distante de la realidad. Porque en esos 10, 15, 20, 30 segundos de histeria y burbujeo emocional no estás más que perdiendo en gritos y movimientos innecesarios la energía que vas a necesitar para hacer lo que tenés que hacer. Entonces, la meditación en ese sentido nos va a reordenar, el descanso en ese sentido nos va a reordenar, el silencio en ese caso nos va a reordenar. Y entonces a través del silencio, a través de la meditación, a través de la tranquilidad, a través de la calma, a través de la escucha, a través de cualquier energía de característica yin, vamos a poder frenar la pelota como un jugador para poder prestar atención. Una inteligente jugada requiere una buena percepción. De la misma manera que, como dice el dicho, un buen carpintero mide 2 veces y corta una. Entonces vamos a medir 2 veces, frenar para escuchar lo que el otro nos dijo, terminar a horario nuestro trabajo para guardar la energía para mañana, esperar antes de decir algo ofensivo, no gastar toda la fuerza. Si algo se nos está haciendo muy complicado, frenar para observar si lo que estamos haciendo tiene alguna herramienta o técnica que estoy desconociendo para optimizar inteligentemente la energía, va a ser sustancial en la recuperación de nuestra fuerza de voluntad. Entonces la fuerza de voluntad va a ser, al igual que nuestra fuerza física, necesaria cuando es potente y concluyente, y de la misma manera que nuestra fuerza física va a necesitar un descanso. De hecho, es bien sabido en todo el conocimiento, la ciencia acerca del cuerpo y el entrenamiento, que el músculo crece cuando descansamos y no cuando entrenamos. Cuando nosotros en el gimnasio o en nuestro deporte favorito hacemos actividad, en realidad el músculo crece cuando descansa. De la misma manera, nuestra voluntad va a crecer en ese momento. Así que te recomiendo que reveas este video. Te voy a hacer una síntesis. Primero, necesitamos funcionar con constancia, necesitamos actuar inteligentemente, tenemos que gobernar nuestra energía administrándola correctamente, tenemos que descansar. Y además tenemos que ser capaces de distinguir cuándo lo que necesitamos es entusiasmo y cuándo lo que necesitamos es una herramienta. Tenés un montón de videos en nuestra escuela, podés asistir personalmente, y si no, tenés en nuestra página todoesuno.com.ar un montón de cursos que te van a permitir desarrollar la fuerza de voluntad que necesitas para poder lograr lo que estás buscando lograr en el área en el que sea. Mira nuestro video de patrones, mira nuestros videos sobre fractal, mira un montón de otro contenido que tenemos para vos, y además comenzá el camino espiritual con nosotros, que te vamos a formar en lo que necesites desarrollar desde el conocimiento ancestral con las herramientas más antiguas de la humanidad. Gracias.